Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario 4 de Ingeniería del Medio Ambiente, que trata sobre el dimensionamiento de instalaciones. Tenemos que diseñar un proceso de tratamiento biológico de los activos, por lo tanto nos va a tocar diseñar un reactor y un decantador secundario. El proceso de diseño es muy parecido al decantador primario, pero sigue otras normas. Empezamos primero diseñando el reactor. Una vez hayamos diseñado el reactor con todos los caudales y todo lo que se nos pide, procederemos al diseño del decantador secundario. Empezamos calculando los dos datos que vamos a necesitar a lo largo del problema, que es Q, que es el caudal, y la carga orgánica. ¿Cómo calculamos el caudal? Pues el caudal corresponde a la dotación por el número de habitantes. Vale, ¿de dónde sacamos la dotación? El dotación se puede sacar de la tabla 49 y 50, en el cual dependiendo del tipo de población o lo que esté el caso concreto que estemos trabajando. Entonces, según la tabla, vemos que tenemos 340 litros entre habitantes por día por el número de habitantes de Barbastro, que son 17.000 habitantes, lo cual nos da un caudal de 5.780.000 litros al día, que son 5.780 metros cúbicos al día y 241 metros cúbicos a la hora. Ya hemos calculado el caudal, procedemos a calcular la carga orgánica. La carga orgánica corresponde con kilogramos de VO5 respecto día. Si recordáis el concepto de habitante equivalente, que es la materia orgánica que consume un habitante al día, creo recordar. Entonces son 60 gramos, que son 0,06 kilogramos de VO5 entre día. Por tanto, si esto es lo que consume un habitante, si tenemos 17.000, pues la carga orgánica son 1.020 kilogramos de VO5 al día. Vale. Ya hemos calculado los primeros datos que vamos a necesitar para el problema en sí y vamos a empezar con el reactor. Para empezar vamos a dibujar el esquemático que nos permite entender, en el cual aquí hay que representar tanto los caudales, las concentraciones y los volúmenes. Lo que se nos va a pedir calcular son los volúmenes del reactor y del decantador y los respectivos caudales. Vemos este tipo de esquema, que tenemos reactor, decantador, el caudal de salida de agua con una concentración pequeña XE, pero es agua más o menos limpia. Caudal de los fangos se divide en realimentación al reactor y en una salida de fangos, pero es muy poco la salida de fangos. Entonces tenemos los datos de caudal de entrada, que son 5.780 metros cúbicos al día. Después del reactor tenemos QF más QR, tenemos la carga orgánica. ¿Y qué más sabemos? Bueno, hay un par de datos que no se nos da, pero deberíamos saber que XR, es decir, la concentración del reactor, tiene que estar... ¿XR es la del reactor? No, la de realimentación, no de... Bueno, XR tiene que estar entre 8.000 y 12.000 miligramos SSV entre litro, pues entonces cogemos un valor intermedio que es 10.000. Y otro valor que nos falta es el XE, es la concentración de organismos que hay en el agua de salida. ¿Que no es cero? No, pero es un valor muy pequeño, que son 10 miligramos respecto a los 10.000 que tenemos. Entonces, una vez que ya hemos fijado esos parámetros, que habitualmente se nos pueden dar, es fijar el tipo de reactor que vamos a diseñar, porque según la tabla tenemos tres tipos de valores según el tipo de reactor. Vamos a coger el tercer tipo, que es un reactor de canal de oxidación, y vamos a empezar a fijar parámetros. ¿Qué fijamos? El tiempo de retención hidráulica, que es el volumen entre QF. Recordamos que QF es el caudal de entrada al reactor. Lo fijamos en... Tiene que coger un valor entre 8 y 36 horas, pues cogemos 20 horas, a tomar por culo. Entonces V entre 5.780 es TRH, por tanto podemos despejar V, que son 4.820 metros cúbicos. Fijamos el factor de relación de redistribución, no sé qué nombre tiene. Bueno, R, que es la relación entre caudales, que es QR entre QF, que es 0,75 a 1,50, creo recordar. Cogemos un valor de 1, entonces el QF tiene que ser igual a QR. Luego recordamos que el caudal de entrada tiene que ser igual
que el de la salida, conservación de caudal, porque estamos suponiendo que es un sistema cerrado. Por tanto, QF es QE más QW, y la otra fórmula que hay que conocer es la que relaciona tita C con X por VR. X es la concentración por el volumen, Q el caudal por la concentración más caudal por concentración. Por tanto, aquí nos faltan de fijar un par de parámetros. Nos falta fijar X y tita C. Fijamos X y tita C, por tanto, las dos ecuaciones de arriba, si fijamos X y tita C, solo tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Resolvemos el sistema como ya hemos visto en matemáticas básicas y vemos que nos sale un KW de salida de fangos de 79 metros cúbicos al día, que es muy poco respecto al caudal de salida, que son 5701. Es muy poco. Y simplemente lo que nos falta, ya hemos terminado de diseñar, juraría el reactor, y nos falta verificar que se cumplen, que los valores que obtenemos están comprendidos dentro de los valores admisibles. La relación de alimento de los microorganismos es la cantidad de BO5 respecto a la materia orgánica, respecto a los organismos, es decir, el nivel de comida respecto al número de gente que come esa materia. Es 1020 entre 10.870, que es 0,06, que eso entra perfectamente. El kilogramo de SSV es el volumen por la concentración, porque litros con litros se te va y te quedan miligramos, y eso lo pasas a kilos y ya está. Y la CBOL es kilogramos de BO5 entre metros cúbicos día, es decir, carga orgánica respecto el volumen del reactor, que es 1020 entre 4820, que es igual a 0,2. Continuamos con la segunda parte, en la cual tenemos que diseñar el decantador, en el cual vemos que al decantador, a ver, tú tienes aquí, un momento, tú tienes aquí el agua con lodo, o bueno, con los microorganismos. Tú haces que se decanten los fangos y luego te los llevas. El caudal de entrada es QR más QF y la salida es QE. Esto no es un cilindro, pero para aproximación, para hacer las cuentas, lo aproximas a un cilindro. ¿Qué tienes que saber? Pues la tabla de decantador secundario de los activos, y el caudal que hemos calculado es el punto. Hay que imponer una serie de relaciones, como es estas corresponden a las que están en la tabla, pero es caudal respecto al área tiene que ser inferior a 1,8 metros cúbicos entre metro cuadrado H. Contra P tiene que ser inferior a 10 metros cúbicos entre MH. El tiempo de retención hidráulica es VD entre Q, que es decir, VD entre la sumatoria de los dos caudales, y la altura ha de ser inferior a 3 metros. Con esto son las principales hipótesis que necesitamos para diseñar el decantador,